Bueno, Irán y Estados Unidos, os preguntaréis qué está pasando, ¿no? Se está pareciendo un poco esto a lo que ocurrió en Venezuela, que ya llevábamos meses pensando que de un momento a otro Estados Unidos iba a iniciar su ofensiva. Ya hemos visto cómo Estados Unidos ha acercado su flota, pero bueno, parece que la cosa sigue, entre comillas, en calma después de todas estas protestas que hemos visto que ha habido en Irán, donde la represión se ha llevado la vida de al menos 5.000 personas. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre entre Estados Unidos e Irán ahora mismo? El viernes, el presidente Trump lanzó públicamente un ultimátum a Irán para que acepte un acuerdo sobre su programa nuclear o enfrente un ataque militar de Estados Unidos. Trump ha asegurado que Irán ya conoce el plazo, aunque no sabemos muy bien a qué plazo se refiere, esto no es público, y que, como ya comentábamos aquí, Washington ha movilizado esta gran flota naval hacia la región del Golfo Pérsico, ¿no? Pero la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué se está demorando tanto un ataque que a priori iba a ocurrir? ¿Puede ser que no se vaya a llevar a cabo? ¿Puede ser que haya algún acuerdo por ahí? Pues bueno, una posibilidad es que ambas partes estén acercándose a algún tipo de trato, ¿no? En ese caso, Irán debería de aceptar concesiones muy costosas, en especial en el tema nuclear, ¿no? A cambio de garantías firmes de que no va a ser atacado. Vamos, desprenderse de su programa nuclear y a saber que otras cosas también. Si esto ocurre, pues el régimen iraní lograría sobrevivir al menos en el corto y medio plazo, aunque no sabemos muy bien si con la figura de Jamenei a la cabeza. ¿Y quién puede suceder a Ali Jamenei? Pues la verdad es que es una pregunta complicada de responder y precisamente estamos trabajando en un guión en Memorias de Pez para responder a este tema, quién será el sucesor de un señor que, si no es por Estados Unidos, por la presión estadounidense, será por la presión del propio paso de la vida, porque ya tiene 86 años, lo que convierte a Irán, además de un régimen teocrático, en una especie de gerontocracia también, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el tema es que a largo plazo, a pesar de que al corto o medio plazo el régimen pueda mantenerse, si hubiese un hipotético acuerdo con los Estados Unidos, a largo plazo yo creo que se le complican mucho las cosas al régimen chiita, entre otras cosas porque está rodeado de enemigos. Esto es algo que, por ejemplo, no pasaba de la misma forma con Venezuela, pero Irán sí que tiene enemigos existenciales como Israel y desde luego países como Arabia Saudita, que ha sido un enemigo también tradicional e histórico, que tampoco tienen ninguna gana de ver a el bloque chiita ganando poder. Además de todo esto, también tenemos a los proxies, a los aliados iraníes cada vez más debilitados, y una de las cosas que está pidiendo Estados Unidos precisamente en esos posibles acuerdos que se pueden llegar para no intervenir en Irán es el descabezamiento de todos estos grupos. El tema del acuerdo es que para Estados Unidos sentaría un precedente un poco delicado, porque el mensaje sería que un régimen autoritario puede aplastar protestas con violencia extrema y aún así acabar sentado en la mesa de negociación. Pero ya hemos visto que en Venezuela ese coste político ha sido totalmente asumible, porque Estados Unidos, ya lo hemos dicho muchas veces, no buscaba una Venezuela democrática, buscaba una Venezuela mínimamente estable para poder extraer los recursos naturales y para poder maximizar su área de influencia, ¿no? La otra opción, si no estamos hablando de que el ataque se está retrasando por los acuerdos, sería más inquietante, y es que la negociación sea una puesta en escena para ganar tiempo. Desde esta perspectiva, ni Washington ni Teherán estarían realmente buscando un acuerdo, sino preparando el terreno para una confrontación más grande. Vamos, que resumiendo, tenemos la postura A, que es la que he comentado en primer lugar, y sería que todo se esté retrasando, toda la ofensiva, porque se busca llegar a un acuerdo de forma real, y esta postura que voy a comentar ahora, que también tendría bastante sentido, que es que todo es una foto de cara a la galería. ¿Y por qué digo que tendría bastante sentido? Bueno, pues en primer lugar por lo que le pide Estados Unidos a Irán. Estados Unidos está pidiendo que Irán se deshaga de su programa nuclear, que se deshaga de sus misiles balísticos y que además reconozca el Estado de Israel. Y para Estados Unidos, y para Donald Trump más en concreto, esto son líneas rojas. Pero yo creo que para Irán esto también son líneas rojas. Desprenderse de su arsenal nuclear, bueno, de ese arsenal nuclear que todavía no existe, desprenderse de su programa nuclear y de los misiles balísticos supondría para Irán un golpe muy grande y una limitación de su soberanía. Pero es que además, desde el otro lado, otra vez, desde el lado estadounidense, también hay otro tema, y es que
El despliegue militar que ha montado Donald Trump no se ha detenido, hay aviones de transporte, hay refuerzos llegando de forma constante, y es verdad que esa sensación de que Trump quiere golpear nos lleva a pensar que quiere hacerlo de una sola vez y de forma decisiva, sin verse obligado a repetir la operación dentro de un año. Además, que todo ese despliegue que está montando, al final, si no se efectúa, ¿no? Si no se lleva a cabo algún tipo de intervención, pues también es una muy mala prensa que se le hace al mismo Trump. El problema de todo esto es que por muy sofisticados que sean los planes del Pentágono, acabar completamente con el régimen iraní es una tarea bastante más complicada de lo que parece sobre el papel. Y en paralelo, los países del Golfo Pérsico pues también están, ya comentábamos el otro día, intentando persuadir a Estados Unidos para que no la líe. Hay países como Omán, como Qatar o como los Emiratos Árabes que están apostando por diplomacia, ya sea por una cuestión de convicción o por puro interés propio en que la situación no se desestabilice mucho y que pueda haber alguna represalia del régimen chiita, ¿no? Mientras tanto, en Arabia Saudita la posición es algo distinta, es una posición que está más a favor de la intervención estadounidense, ya que allí piensan, desde Riad, que no golpear a Irán supondría un gesto de debilidad. Esto son palabras realmente de MBS, del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y luego tenemos a Israel, que por supuesto piensan que cualquier medida contra Irán debería ser muy contundente y sin medias tintas. De hecho, todo parece que si Estados Unidos decide atacar, Israel no se va a quedar al margen, y también se ha hablado de que se está mostrando desde Tel Aviv, David soy yo, perdón, reticente a una operación estadounidense concreta, no porque se opongan al ataque, sino porque piensan que seguramente ese ataque pueda ser insuficiente y porque las defensas también no estaban plenamente preparadas para una posible represalia iraní, que era realmente el argumento de presión que estaban llevando pues todos los países de la región para frenar un poco el ataque estadounidense, ¿no? También incluyendo a Arabia Saudita, y por eso no hablábamos de que no dejaban utilizar el espacio aéreo de sus países para ataques a Irán, ¿no? Y mientras todo esto que hemos comentado está en marcha, que si acuerdos, que si no acuerdos, intervención de Estados Unidos, despliegue de la flota en el Golfo Pérsico, resulta que en el Golfo Pérsico también están pasando cositas con el resto de potencias mundiales, con los aliados de Irán. Hablamos de Rusia y China, porque las armadas de Irán, de China y de Rusia van a celebrar a finales de febrero un nuevo ejercicio naval conjunto en el norte del Océano Índico, bajo el nombre de Cinturón de Seguridad Marítima. En las maniobras van a participar unidades de la Armada iraní y también de la Guardia Revolucionaria, junto a efectivos chinos y rusos. Este ejercicio es un ejercicio que está impulsado por Teherán desde 2019 y se va a celebrar por 8ª vez. Está enmarcado en una coordinación militar que es cada vez más visible, y el anuncio pues llega, como podemos entender, en un momento de máxima tensión con Estados Unidos, y esto pues hace pensar que estas maniobras pues tienen un poco como un carácter disuasorio, ¿no? Para demostrar ahí la fuerza de Irán y que está alineado y que tiene aliados estratégicos frente a Washington. Pero la realidad es que es una foto de cara a la galería, porque todos sabemos que ni Rusia ni China van a hacer mucho en caso de ataque. Rusia porque está absolutamente atosigada con el conflicto ucraniano, ya lo demostró en el Cáucaso, ya lo demostró en Siria, y luego China porque no es su política. Ya sabéis que China prefiere siempre mantenerse al margen, y la verdad es que dudamos bastante de que vaya a hacer ningún tipo de acción si Estados Unidos decide intervenir, invadir, atacar, bueno, llamadlo como queráis, el país de los ayatolás, ¿no? Y no nos vamos a ir muy lejos de Irán, ya que una nueva espiral de violencia ha sacudido la provincia pakistaní de Baluchistán, tras una serie de ataques coordinados reivindicados por el Ejército de Liberación de Baluchistán. Según las fuerzas de seguridad pakistaníes, la respuesta militar posterior se ha saldado con la muerte de 145 militantes, en lo que se describe como una de las operaciones más intensas de los últimos años contra la insurgencia en esta región estratégica y convulsa. Además, al menos 17 miembros de las fuerzas de seguridad y 31 civiles han perdido la vida. Contando la muerte de los militantes, hablamos de casi 200 personas, una cifra que desde luego pone de relieve la fragilidad de la seguridad de la región, ¿no? Una provincia que es rica en recursos, pero que está marcada por décadas de conflictos. Y es que Baluchistán es la provincia más extensa de Pakistán y, curiosamente, una de las menos pobladas y más pobres. Su importancia estratégica es gigantesca porque tiene salida al mar Arábigo, también tiene proyectos claves como el puerto de Gwadar y posee importantes reservas de gas y de minerales. Sin embargo, pues muchos de los habitantes, muchas de las personas que viven allí,
sienten que esa riqueza se extrae sin mejorar sus condiciones de vida, lo que al final ha ido alimentando progresivamente movimientos insurgentes que reclaman mayor autonomía o incluso independencia. Pero es que además Baluchistán comparte una larga frontera, que además es muy porosa, por cierto, con Irán, donde vive mucha población baluchí. En los últimos años, ambos países se han acusado mutuamente de permitir que estos grupos pues utilicen su territorio para atacar al otro lado de la frontera. De hecho, si mal no recuerdo, fue hace 2 años cuando tanto Irán como Pakistán se bombardearon mutuamente por este tema. De hecho, tenemos un vídeo en Memorias de Pez. Pero es que hay más, porque Pakistán tiene enemigos de sobra y resulta que el gobierno pakistaní ha elevado el tono diplomático acusando ¿a quién? Pues, cómo no, a la India de apoyar a este tipo de grupos, y esto es algo que India por supuesto niega. Este cruce de reproches pues añade una nueva dimensión, una dimensión un poco más complicada a nivel internacional entre Pakistán y una potencia que ya sabéis que también es una potencia nuclear. Quizás son es el mayor foco de conflicto, ¿no? que puede llevarnos a una hipotética catástrofe nuclear en algún momento. Bueno, esto ha sido todo lo concerniente a Pakistán, Irán, y ahora nos vamos a movernos un poquito hacia el oeste para hablar de Palestina, para hablar de Gaza, que hace un tiempo que no hablamos, y es que tenemos una noticia muy importante. Tras casi 2 años de cierre por decisión de Israel, resulta que se va a volver a abrir el paso de Rafah, ¿vale? Eso sí, de forma muy limitada. Se permite ya a partir de este lunes el tránsito de un primer grupo de palestinos entre Egipto y la Franja de Gaza. La cuestión es que en esta primera jornada, que está previsto que unas 50 personas regresen al enclave y otras tantas lo abandonen, solo 5 pacientes con necesidades. La cuestión es que todo esto se va a hacer a cuentagotas y además no se va a dejar pasar a pacientes que tengan, bueno, pues necesidades médicas. Todas estas personas van a tener que cruzar por otros pasos hacia Israel. Esto reduce mucho el impacto práctico de esta reapertura. Y además de todo esto, la medida llega con 4 meses de retraso respecto a lo que estaba pactado en el acuerdo de alto el fuego. Además, Israel mantiene un control muy estricto y autoriza previamente los nombres, supervisa el cruce y además limita el horario y el número de personas que pueden pasar. Vamos, que Israel está haciendo una auténtica cárcel en el paso de Rafah, aunque habrá presencia de funcionarios palestinos en el lado gazatí. El control efectivo sigue recayendo en Israel y en una misión de la Unión Europea que se supone que tiene que actuar como intermediaria. Esta reapertura parcial ofrece un respiro muy pequeño realmente en un territorio devastado tras un genocidio, con decenas de miles de personas que desean regresar y más de 20.000 enfermos y heridos que necesitan tratamiento urgente fuera de Gaza. Sin embargo, Israel no va a permitir por ahora la entrada de ayuda humanitaria ni el acceso, por cierto, de periodistas extranjeros, y parece decidido a autorizar más salidas que regresos, algo que inquieta especialmente a Egipto por su posible impacto demográfico. Las autoridades egipcias han reforzado hospitales y ambulancias en el Sinaí y se están preparando para atender a los pacientes que logren cruzar en un contexto en el que, bueno, cada movimiento pues al final acaba o depende de Israel. Y nos vamos a ir ahora con 2 pildoritas. La primera sobre China. Yo creo que ya podemos desterrar absolutamente la idea de que no hablábamos sobre China en este programa. Creo que ya esto es un bulo absoluto. Vamos a hablar sobre el mar de la China meridional, donde China sigue presionando a sus rivales tras realizar patrullas navales y aéreas alrededor del arrecife de Scarborough. Es una zona muy estratégica situada dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, ¿vale? Tenéis un vídeo, por cierto, en Memorias de Pez hablando de todas las pretensiones territoriales que tiene China en esta región, ¿vale? Esta zona, esta región, es también reclamada por Pekín, Scarborough, como parte de su territorio. Y según ha informado el mando del Teatro Sur del ejército chino, estas operaciones han formado parte de un refuerzo de vigilancia militar que se inicia en enero para responder a provocaciones de otros países de la región. El arrecife de Scarborough es uno de los puntos más sensibles del sudeste asiático, ya que concentra intereses geopolíticos, rutas marítimas clave y, como decimos, disputas que son históricas. Mientras China defiende su soberanía sobre la zona, Filipinas la considera parte de sus aguas y además cuenta con el respaldo de USA, de Estados Unidos. La embajada filipina en Pekín no ha respondido todavía a las consultas sobre estas maniobras, que bueno, llegarán pocos días después de nuevos ejercicios militares.
Pero las Fuerzas Armadas de Filipinas sí que han confirmado que se ha llevado a cabo un 11º ejercicio naval con Estados Unidos en la zona desde 2023. Bueno, y es que con Putin en Europa y Trump hablando sobre Groenlandia y con la intervención en Venezuela, a veces se nos olvida que China también es un país expansionista y que tiene un área de influencia sobre el que quiere maximizar cada vez más sus territorios. Y no solo hablamos de Taiwán, sino que hablamos de este mar, donde la verdad es que todos los vecinos de China se la tienen un poquito jurada. Más allá de esto, vamos a hablar otra vez de China, aunque también de Estados Unidos y de Rusia. Y es que la segunda pildorita de hoy tiene que ver con armas nucleares, porque el mundo va a entrar en una semana clave para el equilibrio nuclear global. El tratado New START, el último gran acuerdo de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, va a expirar el próximo 5 de febrero. Este jueves, vamos. Y si no se renueva por primera vez desde 1972, no habrá límites formales al número de misiles nucleares de largo alcance que pueden desplegar ambas potencias. Esto es un escenario que muchos comparan con volver a los momentos más tensos de la Guerra Fría. Moscú, con Putin al frente, ha ofrecido una prórroga de un año para evitar una carrera armamentística, pero en Washington, Trump, por su parte, valora dejarlo caducar, en parte por el creciente peso nuclear de China, que no estaba incluida en el acuerdo. Vamos, que realmente China sí que podía ir ampliando poco a poco, ¿no?, su arsenal nuclear, mientras Estados Unidos y Rusia pues estaban capados. Esta incertidumbre también se siente en Europa, porque hemos visto cómo el canciller alemán Friedrich Merz ha reconocido que Alemania mantiene conversaciones preliminares con sus socios sobre la posibilidad de reforzar la disuasión nuclear europea ante el temor de que las garantías tradicionales de seguridad pierdan fuerza, ¿vale? Merz ha sido claro y dice que en Alemania no se planea desarrollar tampoco armas nucleares, que lo único que se quiere es, bueno. Y hasta aquí las noticias geopolíticas del día, pero antes de pasar a la sección sobre economía, al rincón del tiburón, me gustaría comentar una cosa que me ha hecho bastante ilusión, y es que hemos sacado una newsletter que ha tenido, por cierto, mucho éxito la semana pasada. Teníamos ya la newsletter del rincón del tiburón, pero ahora hacemos Código Morsa, una nueva newsletter donde hablamos de todo. Hablamos de geopolítica, hablamos de economía e incluso hablamos de ciencia, de la mano, por supuesto, de Memorias de Dolly. Y nada, decir que hay mucha gente ya que me ha dicho que está muy bien, que es una newsletter que está gustando porque es una forma sencilla, ¿no?, de enterarse de todas las noticias y también de alguna curiosidad que otra. Para la gente que echa de menos las secciones, que por cierto, hoy no las voy a poder hacer porque por problemas técnicos estoy haciendo el programa bastante tarde, ya podéis ver, pero algún día de esta semana sí que voy a traer alguna seccioncita para suplir a Borja, ¿vale? Pero bueno, lo que iba a decir es que a la gente que le gustan las secciones seguramente le guste la newsletter, porque allí también ponemos de vez en cuando alguna curiosidad, ¿vale? Así que nada, suscribíos a la newsletter si os interesa, que espero que sí, y seguimos con el rincón del tiburón, ¿vale? Bueno, ahora sí, seguimos con las noticias económicas y es que hoy tenemos un pedazo de notición que ya veníamos vaticinando. Resulta que la atención de esta semana se centra en la política monetaria estadounidense tras la decisión de Trump de nominar a Kevin Warsh como su caballo de Troya, como su teleñeco, para sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed. Ya sabéis que Trump lleva cabreado un tiempo con Jerome Powell porque no le bajaba los tipos de interés. Unos tipos de interés más bajos en Estados Unidos abaratarían el crédito y oxigenarían la economía, pero la parte negativa es que bajar tipos demasiado pronto, pues ya sabéis que puede reavivar la inflación y encarecer de nuevo la vida cotidiana. Algo que, por cierto, Jerome Powell parece que había controlado bastante bien. Además, si el mercado percibe que hay una presión política sobre la Reserva Federal, también puede aumentar la desconfianza y, por lo tanto, la volatilidad. Y bueno, hemos podido ver cómo, anclado, ¿no?, a este anuncio del cambio en la Fed o de la nueva nominación de este señor como el presidente de la Reserva Federal, pues también el oro ha vivido un auténtico desplome tras haber rozado máximos históricos hace unos días. Lo contábamos aquí, ¿no? La caída de la plata también ha sufrido un golpe muy acusado y es un movimiento que se puede interpretar pues quizá más como una recogida masiva de beneficios, ¿no? El oro ha llegado a caer más de un 7% hasta situarse en torno a los 4.540 dólares por onza, después de haber bajado cerca de un 9% el viernes y de alejarse del récord del 29 de enero, que fue cuando cruzó los 5.600 dólares.
Esto supone una caída acumulada de alrededor del 23% desde máximos. Pero ojo, porque en el caso de la plata el movimiento ha sido todavía más violento, con descensos de en torno al 12% en la jornada del lunes hasta los $75 por onza, tras haberse desplomado casi un 30% el viernes. Y no solo bajan el oro y la plata, el petróleo también ha retrocedido con fuerza, algo que indica que los inversores están dejando de temer un ataque inminente de Estados Unidos, o al menos un ataque que pueda tener como represalia el bloqueo de Hormuz por parte de Irán. Bueno, este corte que veis aquí es un corte que está hecho fuera de la grabación del programa, porque yo me iba a ir ya a casa, ya había mandado todo a editar, pero he leído en Twitter una información que es bastante importante después de todo lo que os he contado hoy, y es que resulta que Irán y Estados Unidos, las delegaciones de ambos países, se van a reunir en Turquía para hablar sobre temas nucleares. No sabemos exactamente sobre qué van a hablar, si va a haber algún tipo de acuerdo, si Irán va a ceder alguna de sus pretensiones nucleares ante Washington, pero me parecía importante comentarlo porque es una de las noticias del día, ¿vale? Así que la voy a colar aquí justo antes de empezar el anzuelo para que todo el mundo la pueda ver y también para que esto no os reviente el análisis que he hecho antes. Pero bueno, hemos hablado, ¿no?, de esas dos posibilidades. Una de ellas es que la ofensiva se esté retrasando porque pueda haber un acuerdo, y la otra porque todo sea una foto de cara a la galería en donde se esté esperando una intervención. Si los acuerdos llegan a buen puerto, estaremos hablando más de que se cumpliría la primera, ¿no?, de las posibilidades. Y en el caso de que sea el segundo camino comentado, el que tome Estados Unidos, pues ya sabéis que todo esto acabará en una intervención militar. Yo creo que lo vamos a saber en no mucho tiempo. Esto, a día de hoy, parece que está habiendo muchos contactos entre Irán y Estados Unidos, y también está saliendo muchísima información periodística ya. Así que tengo un poco de miedo de acabar el programa y que pase una de las dos cosas, ¿no? O que se intervenga en Irán y Trump de la noticia de que la decisión es irrevocable, o por el contrario, que se llegue a algún tipo de acuerdo. Esto también es muy interesante, pienso yo, porque, claro, acabamos de hablar de que el jueves ese tratado entre Estados Unidos y Rusia, ese tratado sobre la limitación del armamento nuclear, caduca, y hay un país que curiosamente tiene una cantidad enorme de reservas de uranio enriquecido que no sabemos si las va a poder utilizar. Así que, bueno, esto es un pensamiento pasajero que se me acaba de ocurrir, pero oye, lo dejo ahí para que la gente lo rumie si quiere en su casa y comente, ¿no? Porque quién sabe si al final toda esta movida con Irán no acaba siendo un Venezuela 2.0, pero en vez de petróleo tenemos uranio enriquecido. Y nos vamos ya al anzuelo. Ya sabéis, para la gente de Memorias de Pez, que podéis seguir el programa en la pecera de memoria, suscribíos, y podéis además escuchar las respuestas que le damos a la gente en nuestra sección del anzuelo. Si queréis enviar algo, os vais a la pecera de memorias y ponéis un comentario en el que ponga para el anzuelo, ¿vale? Así que nada, venga, seguimos en el anzuelo.